El pasivo, que es el que permanece en espera y no está designado. En lo pasivo solamente puede ser máximo 2 años. Si al cabo de 2 años no ha sido designado, ¿ok?, simplemente dejas la condición de gerente público. Tienes que volver a concursar, ¿ya? Ahora, cuando tú sales de una institución, durante 3 años sales, o antes de 3 años por carta de renuncia, ¿ok?, Servir te paga 3 meses nada más, hasta que te vuelve a reasignar. Si no te reasigna en 2 años, pierdes la condición. Es una pregunta, ¿ya? Ya, ok. Entonces estaba conversando sobre gobierno electrónico, ¿ya? Y ahí nos pasamos para varias cosas en general, ¿no? Yo te dije que el primer componente de gobierno abierto es transparencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El segundo se llama participación, ¿verdad?, que tiene que ver con el concepto de gobierno integrado y gobierno participativo. Se llama participación. No puede haber un gobierno abierto, que no aplique el componente participación. O sea, participación de la ciudadanía en las gestiones de gobierno, sea gobierno central, sea gobierno subnacional o sea gobierno local. Y hay una expresión, correcto, de participación como gobierno abierto, que son los presupuestos participativos y los procesos de actualización de los planes de desarrollo concertado. Entonces, el segundo componente es, primero, transparencia, y el segundo tiene que ver con participación. El tercero se llama rendición de cuentas, ¿ya? Gobierno abierto es porque tiene que haber rendición de cuentas. ¿Dónde se hace la rendición de cuentas? Por ejemplo, para los gobiernos regionales y gobiernos locales, en el proceso del presupuesto participativo, ¿ya? Ahí se hace la rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior. Es decir, si usted tuvo 3 millones para hacer proyectos de inversión, ¿en qué proyectos de inversión pública usted lo realizó? ¿De acuerdo? Ese es el tema de rendición de cuentas. Pero ¿cómo es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas para el gobierno central, ¿ya?, para el Poder Ejecutivo, para los organismos constitucionalmente autónomos, la rendición de cuentas es sistémica, a través de una normativa del órgano de control de la Contraloría General, que exige que cada año exista la rendición de cuentas del titular. Entonces pasa un sistema y luego tiene que ser impreso y entregado a la Contraloría para poder hacer la rendición de cuentas correspondiente, rendición de cuentas del titular. ¿Y qué te piden ahí? Por ejemplo, los procesos de contratación de personal, del que hemos venido conversando hace un ratito, los procesos de compra de bienes, contratación de servicios y ejecución de obra. Te van a pedir además los convenios que has suscrito, los proyectos de inversión pública que vienes ejecutando, ¿okay?, los financiamientos que ha tenido a bien desarrollar tu institución con el sistema financiero, el cuadro de los estados financieros, cómo va el endeudamiento, cómo va la estructura patrimonial. O sea, esa es la rendición de cuenta anual. Entonces, el tercer componente frente a la pregunta es rendición de cuentas, ¿ya? El primero es transparencia, el segundo es participación y el tercero es rendición de cuentas. Y el cuarto concepto de gobierno abierto, para culminar la respuesta, tiene que ver básicamente con lo que se llama cooperación. Es decir, gobierno abierto implica cooperación. Quiere decir cómo el gobierno central coopera, colabora con los gobiernos regionales. Cómo los gobiernos regionales, mediante convenios de cooperación, coopera, contribuye a los gobiernos locales provinciales. Y cómo los gobiernos locales provinciales, a través de convenios o mancomunidades municipales, cooperan con los gobiernos locales. Ese es el otro concepto de gobierno abierto, ¿ya? Entonces, resumo: transparencia, participación, rendición de cuentas y cooperación. Ese es el concepto de gobierno abierto. Y la repregunta sería, ¿es gobierno abierto? Fíjate, la clave para que se consolide un gobierno abierto es centralmente el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
O sea, si el gobierno abierto quiere realmente consolidar la transparencia, la cooperación, la rendición de cuentas y la participación, tiene que hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Y qué cosa significa hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Estado? Eso es hacer gobierno electrónico. Entonces, no es que sea, fíjate, en el modelo de modernización del Estado, en los ejes transversales que te mostré gráficamente en un momento, por un lado está el gobierno abierto y en el otro eje transversal está el gobierno electrónico. ¿Ya? Y eso no es más que el gobierno abierto, es una versión avanzada del gobierno electrónico. Es una etapa de evolución del gobierno electrónico. Es decir, cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando también de gobierno electrónico, porque para consolidar el plan de acción de gobierno abierto en el Estado y del Perú y dar cumplimiento al plan de acción de Iberoamérica, que es una carta de compromiso que hemos suscrito, ese plan de acción, necesitamos hacer gobierno electrónico. Por lo tanto, es una versión avanzada, es un proceso evolutivo, no es que sean dos cosas diferentes. No es que sean dos cosas diferentes. Pero ¿cómo ha sido concebido en la política de modernización? Como dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿quién es el ente rector del gobierno electrónico en el Perú? La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, la ONGI, que es una oficina nacional que es parte de la estructura orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Ya, es el que emite normas, es el que determina procedimientos, es el que ha planteado la estrategia de gobierno electrónico, la política de gobierno electrónico y el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, ese ente rector. Y ha conseguido la idea de gobierno abierto, el modelo de modernización por separado. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el ente rector del gobierno abierto en el Perú? ¿Quién es? La Secretaría de Gestión Pública de la PCI, o sea, no es un GI. ¿Y quién norma respecto del plan de acción y otros documentos? La Secretaría de Gestión Pública. Entonces, dos entes rectores que producen normativa cuando deberían estar integrados, porque la evolución de los gobiernos es del electrónico hasta el abierto, pasando por el gobierno integrado. Tú no puedes pasar de un gobierno electrónico directamente a un gobierno abierto. La experiencia de Latinoamérica dice que del electrónico, para llegar al abierto, tienes que ir a un gobierno integrado. ¿Ah? Y hoy, en los modelos internacionales, por ejemplo, la consultora internacional más prestigiosa en el mundo es la consultora Gartner, ¿ah? Que es la consultora que ha logrado que países hayan alcanzado del crecimiento económico al desarrollo económico. No es lo mismo, ¿no? Y hemos conversado de eso. Hay países como el Perú que durante una década, 2003-2013, han logrado importantes niveles de crecimiento económico. O sea, importantísimos niveles de crecimiento económico, ¿no? Hemos crecido casi al 6.4%. ¿Ya? Y luego tenemos un proceso de desaceleración y vamos a terminar este año con 2%. Entonces el PIB ha caído de manera enorme y eso va a traer problemas respecto de lo que son situaciones de puestos de trabajo. Cada punto del PBI son miles, más de 100.000 puestos de trabajo se pierden con cada punto del PBI, más de 100.000. Y hemos caído el PBI desde el 8% a tener un PBI del 2.1%. Y cada año salen 450.000 jóvenes a buscar empleo. Entonces la pregunta es si has perdido por cada año más de 100.000 por cada punto del PBI, ¿ok? Has perdido más de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Ya? Y cada año salen 450.000. ¿Y dónde van a trabajar si la economía no se recupera? Y viene un candidato y dice: yo prometo 2,5 millones de empleos. Señor, ese señor no conoce nada de economía. ¿De dónde, señora? ¿De dónde? Disculpe, o sea, usted no ha leído nada de lo que es crecimiento económico, PBI, reducción del PBI, acceso al mercado laboral. ¿De dónde estás prometiendo 2,5 millones? Por el contrario, estás perdiendo millones de empleos por reducción del PBI. Esa es la irresponsabilidad, esa es la demagogia política en general, ¿no? O sea, uno vota por la retórica, ¿no? Por el tema expresivo.
tampoco votemos por la mentira, ¿no es cierto? Disculpen que es un tema salvo. Entonces te decía, te comentaba que estábamos hablando del proceso evolutivo. La consultora Gartner, que va del crecimiento al desarrollo, es decir, utilizas ese crecimiento de presupuestos, porque nosotros teniendo un presupuesto de 45.000 millones de soles, tenemos hoy un presupuesto de 138.000 millones. Imagínense, hemos quintuplicado casi el presupuesto. ¿Ya? Entonces hemos tenido crecimiento, pero ¿saben qué? Los indicadores de pobreza y pobreza extrema siguen siendo alarmantes. Los indicadores de, básicamente, de nutrición infantil siguen siendo alarmantes. Los indicadores de mortalidad infantil y madre gestante siguen siendo alarmantes. El acceso a los servicios del Estado, agua, luz, comunicaciones, alcantarillado, sigue siendo alarmante. ¿Ok? Gráfico que ya se los he mostrado en la reunión pasada. Entonces, oiga, ¿de qué país que ha crecido tanto en presupuesto y tanto en economía nacional, que hemos crecido en reservas en general, sin embargo nuestros indicadores siguen siendo indicadores sumamente preocupantes? No hemos dado solución a los principales problemas del país, entonces no hemos alcanzado ni una pizca de desarrollo. Porque se habla de desarrollo económico cuando está solucionado el tema del bienestar, es decir, hay una economía de bienestar. El 95% acceso a luz, agua, alcantarillado, salud, educación, trabajo, ¿ok? Solucionado el tema de pobreza y pobreza extrema, el tema de desnutrición en general. Eso significa avanzar en el tema de desarrollo económico. ¿Y qué dice Gartner, la consultora internacional? Y Obama, a pesar de alguna discrepancia en algunos enfoques, aplica lo que Gartner está planteando. La única manera de poder llevar el Estado al servicio del ciudadano, es decir, como un Estado moderno, eficiente, es pasar del gobierno electrónico al gobierno integrado, al gobierno abierto y luego al gobierno en línea. Al gobierno en línea. Ese gobierno en línea se llama gobierno inteligente. Hoy tenemos que hablar del gobierno inteligente, ¿ya? Porque ¿cómo pones el Estado al servicio del ciudadano? Si tú, fíjate, para que saques un carnet, puede ser un carnet, vamos a decir, tu pasaporte, por ejemplo, en términos generales, tienes que enfrentar no solo una cola, sino tienes que enfrentar una movilidad que te demora 2 horas, perdón. Una movilidad de 2 horas con un tráfico infernal enorme, ¿no es cierto? Perdiendo tu tiempo ahí. Aparte te dice que tienes que entregar un documento, una fotocopia del DNI, cuando esa entidad pudo muy bien establecer un convenio de parte con Renier, y Renier instala la base de datos para que no te pidan la copia del DNI, y no solo vas a tener un requisito para solicitar algo en el Estado, sino 9, 10, 12 requisitos de documento para iniciar un trámite, para tener un servicio o tener un producto de utilidad pública, ¿no es cierto? Un conjunto de documentos como requisito. Además, el costo es muy alto y además los tiempos de entrega son sumamente amplios. Entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? Un Estado inteligente, un gobierno inteligente, que es en línea, debe ser online. Desde la comodidad de tu casa tienes que iniciar el trámite. Desde la comodidad de tu casa tienes que trasladar los requisitos, porque hay interoperabilidad. Tú accedes a los datos abiertos de las entidades y obviamente comienzas a trasladar los requisitos de tu expediente electrónico, todo en tu expediente electrónico. Por lo tanto, reduces tiempo, reduces costo y logras eficiencia en el otorgamiento del servicio y pones realmente el Estado al servicio del ciudadano. De eso se trata. ¿Ok? Entonces es un proceso evolutivo. Él me dice, son 2 cosas diferentes del DNI, ¿no? Ya tienes el aplicativo de herramienta, muy bien, el DNI en el smartphone. Ok, entonces esa es la línea de pensamiento. La pregunta, son preguntas.